quiero hablarle acerca del amor de Dios. Y es verdad que Dios nos ama, amiga y amigo. Es verdad que Dios nos ama. Y la verdad es que sí. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, nosotros tenemos el conocimiento muchas veces erróneo acerca del amor y pensamos de esta manera. Recuerdo que hace mucho tiempo atrás había una persona que tenía a su hijo y miraba a su hijo hacer cosas malas y él se reía de las cosas malas, y yo le decía: ¿y usted no le va a decir nada a su hijo por lo que está haciendo? Y él me decía estas palabras: no, yo amo mucho a mi hijo y yo no le voy a pegar porque lo amo tanto, ¿verdad? Entonces, amiga y amigo, muchos tienen este concepto equivocado de que como Dios ama, y Él va a tolerar toda injusticia en la vida del hombre. Y muchos como tienen este pensamiento de que Dios es bueno y de que Dios es amor, pues no les interesa cómo viven, ¿verdad? Viven haciendo de todo tipo de males y tienen el concepto de que al final, como Dios es bueno, va a tolerar y va a perdonar todo aquello. Y algunos dicen: Dios sabe que nosotros somos malos y que Él nos perdona porque Él conoce que somos débiles, y van en busca del pecado. Pero, amiga y amigo, la verdad que esta es una cosa equivocada en cuanto al amor de Dios. Mire, si usted en verdad ama a su ser querido, si hablamos de los hijos, si usted ama a su hijo y usted ve que de repente entra tomado a su casa, usted le va a hablar, le va a aconsejar, usted le va a decir: esto no es bueno. O si usted ve que su hijo lleva cosas robadas a la casa, usted le va a decir: esto no le conviene, ¿verdad? Y estamos hablando desde los niños para arriba, los adolescentes y todos aquellos, ¿verdad?, de quienes todavía se les puede corregir. Pero, amiga y amigo, le digo, cuando usted ama, corrige. Y la palabra de Dios dice que Dios al que toma por hijo, disciplina como el padre al hijo a quien ama. O sea, el amor de Dios no es la tolerancia hacia el pecado. El amor de Dios no es que Dios tolere todo tipo de pecado o la práctica del pecado en nuestra vida. Que hay una diferencia entre la práctica y hay una diferencia entre caer. Por ejemplo, el apóstol Pedro, sabemos que negó a Jesús y fue un pecado demasiado grande. Pero, amiga y amigo, este hombre no tenía la intención de fallarle a Dios, pero llegó un momento de tanta debilidad en el corazón de él y le falló a Dios. Y le pidió perdón llorando, con amargura, dice la palabra de Dios. Y entonces le digo, pero este hombre no iba en busca del pecado. Él no iba buscando cómo negar a Jesús. Y es que negar a Jesús, amiga y amigo, no se le niega. Que cuando usted le pregunten, ¿y usted es cristiano? Y usted diga sí, negar a Jesús se le niega con nuestra actitud, con nuestra forma de vida, con nuestra forma de expresarnos, de cómo nosotros nos expresamos y aún nuestros propios pensamientos. Esto nos hace negar a Jesús. Pero, amiga y amigo, buenos días. Le digo, la práctica hacia el pecado es aquello que nos hace a nosotros apartarnos de Dios. Pero le decía, muchas veces pensamos que a Dios le agrada o que como Dios es bueno, no hay ningún problema. Pero, amiga y amigo, Dios es amor y lo dice la palabra de Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. O sea, usted no puede pasarse al extremo de decir que Dios
va a soportar todo. Dios está soportando, de hecho, Dios está soportando la maldad que hay ahora mismo en el mundo. Dios lo está soportando. Pero ¿sabe usted que la Biblia dice que la ira de Dios vendrá por la desobediencia y el pecado de los hombres? La ira está aguardado para aquellos que practican el pecado. Y ahora entonces, ¿dónde está el amor de Dios? El amor de Dios está demostrado a través del sacrificio hecho en la cruz. Ahí está manifestado el amor de Dios. Y no solamente en esto, sino que Dios también está llamándole al hombre al arrepentimiento. Dios está llamando. Entonces le digo, Dios ama. No confundamos el amor de Dios, ¿verdad? Como le decía, muchas veces se piensa que como Dios es amor, que Dios va a tolerar el pecado. Y le puedo poner un ejemplo. Que mire, yo puedo pensar en esto, que Dios me ama tanto a mí, y que Dios no me va a restringir nada a mí. Que si yo le digo, Señor, yo quiero tener 3 mujeres, y que Dios me va a decir, está bien, tú eres mi hijo, yo te amo, ve y consíguete si quieres más. Esto no va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios ama. Y Dios va a decir, eso no te conviene. Esto va en contra de mi voluntad. Y si va en contra de mi voluntad, tiene su consecuencia y es el infierno. Porque amiga y amigo, piensen esta palabra, que no es el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre. Y el que no la hace, no entrará en el reino de los cielos. Entonces podemos entender de que aquello que va en contra de la voluntad de Dios, de no cometerás adulterio. Y sabe usted que el adulterio es esto, ¿verdad? Que usted quiera tener, aparte de su esposa o de su esposo, tener a otra persona con usted o para usted. Esto es el adulterio. Y estar en esto, amiga y amigo, lo tiene a usted condenado al infierno. Entonces le digo, Dios nos ama y en su amor Dios nos va a enseñar la verdad. Dios nos va a mostrar cuál es la verdad de Él. Aunque Dios nos ama, no nos va a decir sí o aprobar, amiga y amigo, todo aquello que nosotros queramos en nuestra vida. Entonces Dios no me ama porque Dios no me permite hacer todo lo que yo quiera. Al contrario, Dios le ama y le digo, y Dios le va a permitir hacer a usted lo que le conviene. Lo que Él ha dejado en su palabra es lo que a usted le conviene. Por amor, Dios le instruye a usted porque le ama. Si Dios no diera ninguna palabra a este pueblo, ¿sabe usted que algunas personas se han salvado escuchando esta palabra? Algunas personas han salido del pecado escuchando esta palabra y hoy están sirviéndole a Dios. Pero amiga y amigo, le digo, si la palabra de Dios no se predica, le digo, Dios nos ha mostrado su amor de todas maneras, pero aún nos muestra más su amor cuando nos enseña a vivir en su voluntad. Por eso, yo le invito en esta mañana a que no confunda el amor de Dios. El amor de Dios no es la tolerancia a todo, sino el amor de Dios es la corrección. Porque una cosa le digo, yo puedo ver a un niño, aquí bueno no tenemos lodo, por aquí bien, por aquel lado tenemos, y le digo de esta manera, yo puedo ver a un niño dando vueltas en el lodo, y me voy a reír con él, pero su papá lo puede ver y no se va a reír con él. ¿Por qué? Porque es su papá, ¿verdad? Va a hacer lo que él necesite o considere correcto. Entonces le digo, de la misma manera Dios hace con nosotros. Si usted quiere ser un verdadero hijo de Dios y usted se revuelca en el pecado, pues Dios va a tomarlo a usted y le va a decir algo primero, y si usted sigue en lo mismo, pues entonces tendrá que aplicar pues quizá un golpe o algo para hacerlo volver a su lugar.
Pero le digo, si usted no es hijo, pues simplemente le digo, Dios no le va a decir nada. Pero si usted quiere llegar al cielo, debe de ser hijo de Dios y vivir en la disciplina de Dios, vivir en la palabra de Dios. Dios nos ama, es verdad, pero Dios no tolera el pecado. Dios no acepta el pecado. Sí es verdad que Dios nos sacó, ¿verdad?, del pecado, como lo expresa el apóstol Pedro, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero hoy el hombre ha confundido esto. Dios nos sacó de la luz y nos puso en la luz eternamente y para siempre, nunca más vamos a salir de ahí. No, ¿sabe usted que las tinieblas que expresa la palabra de Dios es el pecado? Y que Dios nos sacó de las tinieblas, o sea, nos sacó del pecado. ¿Y para qué nos sacó del pecado? Para no seguir viviendo en el pecado, para no seguir sufriendo o llevando en nosotros la consecuencia del pecado. Dios lo cargó en su propio Hijo y nos sacó a nosotros de ese pecado, pasándonos a su luz admirable, que es la santidad, y que a través de ella, de Cristo Jesús, y viviendo una vida en santidad, usted va a llegar al cielo. Yo le invito con todo mi corazón, le invito en esta mañana a volverse a la palabra de Dios. Lea la Biblia e investigue usted por sí mismo la verdad de Dios. Que el Señor le bendiga.